buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, una vez más a una transmisión en vivo y en directo de su ministerio Ministros de la Palabra. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Muy agradecido con el Padre por el privilegio que nos da de que usted y yo nos podamos reencontrar a la luz de la palabra de el Señor. Son las 5 de la tarde, hora de Costa Rica. Son las 8 de la noche, hora de Argentina. Y nos disponemos en este momento, amado hermano y hermana, a continuar con el análisis reflexivo que hemos venido llevando a cabo y que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Hemos venido todos los martes y jueves de Facebook Live en ese momento. Siervos del Nuevo Pacto, que es el programa de los martes y jueves, está transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma audiovisual de Facebook Live. También ya estamos al aire con MP Radio, nuestra plataforma radiofónica online. Y estamos entonces a través de nuestras plataformas audiovisuales y también nos puede escuchar a través de la radio. El tema de esta tarde noche lo hemos titulado Regreso a casa. De eso es, así es como lo hemos titulado y ya vamos a hablar a continuación el por qué le hemos dado el título a la sesión de esta noche. Como es costumbre e importante, yo quiero que leamos Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44, cuando la palabra del Señor dice: Cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente será entregada a sus banquetes, a sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes, los creyentes, que no son como los que andan entregados a sus banquetes, como no son como aquellos que no sabrán qué es lo que va a suceder en el momento de la parucía del Señor. Ustedes deben estar vigilantes, porque al Hijo y a la hija de Dios, amado hermano y hermana, la segunda venida del Señor no los tiene que tomar por sorpresa. Si usted está leyendo y escudriñando los eventos escatológicos en cuanto a la segunda venida de Jesús, si usted, hermano y hermana, está todos los días en un proceso de santificación vitalicio, si usted está todos los días preocupado por lo que a Dios le preocupa y son las almas, y por eso usted se involucra en el servicio divino, amado hermano y hermana, usted no tiene que asustarse absolutamente de nada, porque el Señor vendrá a recogerlo a usted cuando suene la trompeta. Estamos desarrollando la señal número 9. Recuerde que Mateo 24 contiene en los primeros 28 versículos 10 grandes señales que Jesús le anuncia a sus discípulos en cuanto a su segunda venida. Los discípulos preguntaron por una señal. Sin embargo, Jesús le da 10 grandes señales. Y en este momento ya nos encontramos en la señal número 9, porque ya hemos analizado las señales anteriores. ¿Cuál es la señal número 9? Precisamente la predicación del Evangelio. Cuando Jesús dice en Mateo capítulo 24, versículo 14, y esas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Les recuerdo que el fin del mundo no será cuando sea predicado el mensaje de las buenas nuevas a todo el mundo. El fin vendrá cuando ya no haya mensajeros, cuando ya no haya mensaje. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando el Señor venga y arrebata a su iglesia, y al acabarse la era de la misericordia, la era de la gracia, pues inmediatamente iniciará la era o el día grande y terrible de la ira de Dios. Estamos en paralelo a Mateo capítulo 24 haciendo un análisis de Apocalipsis capítulo 11, que nos habla acerca de la última oportunidad que Dios le da al mundo para que acepte el mensaje de salvación antes de que suene la séptima trompeta. Y ahora vamos a hablar por qué es tan importante esa séptima trompeta, porque recuerde usted que cuando esa trompeta suene, inmediatamente van a iniciar las 7 copas de la ira, donde Dios va a decir:
No más paciencia, no más clemencia. Se acabó la compasión. Ahora en un rato vamos a profundizar acerca de esa séptima trompeta. Sin embargo, recordemos que estamos con esa última oportunidad en la cual dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 y 4, enviaré a mis dos hijos para que profeticen durante 1260 días, vestidos de luto. Los dos profetas en cuestión eran los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de la tierra. El martes anterior hicimos un análisis acerca de todas estas características muy interesantes que nos habla acerca de esos dos testigos, lo cual usted sabe que es un número simbólico, y pudimos ir a otros textos de la Biblia para una mejor comprensión del mensaje. En Apocalipsis capítulo 11, versículos 5 y 6 nos indica que estos testigos, los últimos predicadores y predicadores de la era de la gracia, tienen un poder que Dios les ha otorgado para testiguar o para predicar. Aún así el mundo rechace el mensaje, aunque el mundo esté totalmente antagónico a lo que usted y yo hacemos, hermano y hermana, Dios nos va a dar su respaldo y su cobertura para seguir adelante. Por eso es que esta profecía de Apocalipsis capítulo 11 versículo 5 yo la considero como una profecía de doble referencia, porque me está hablando de un evento escatológico que sucederá en el futuro. Sin embargo, ya en el presente, usted y yo somos los predicadores de la última generación de los que estamos vivos en este momento. Una vez que muramos, dejaremos de predicar. Una vez que mueran los que están escuchando el mensaje, pues entonces ahí también se les va a acabar la gracia. Así es que cada generación va viviendo precisamente sus predicadores y aquellos que aceptan o rechazan el mensaje. Estos siervos y siervas de Dios siempre cuentan con una protección especial que viene del cielo para que puedan cumplir la misión. Dios es el que abre las oportunidades y es el que autoriza y respalda a todos aquellos que le sirven. Pero ese mensaje que usted y yo predicamos, amado hermano y hermana, no va a ser un mensaje eterno. En un momento dado, usted y yo vamos a dejar de predicar el mensaje. Eso sucederá el día que muramos o el día que seamos arrebatados, si llegamos a ser la última generación de salvos cuando Cristo venga por segunda vez para arrebatar a su iglesia. Cuando hayamos terminado el mensaje, pues entonces se acabó. Ya no habrá nada más que hacer. Efectivamente, Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 al 9 dice, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que surge del abismo les declarará la guerra, los vencerá y los matará. Durante 3 días y medio se exhibirá sus cadáveres en las calles de la ciudad llamada Sodoma o Egipto, en sentido figurado, donde crucificaron a su Señor. Lo que nos está diciendo el texto en mención es que los predicadores, las predicadoras, en un momento determinado son silenciados. ¿Cuándo son silenciados? Cuando acaban su misión. Y aquí hay algo muy interesante, porque el texto en ningún momento está diciendo que la misión de los siervos y siervas de Dios es cortada. La misión de los siervos y siervas de Dios termina cuando Dios dice que se termina. Usted no encuentra aquí en ningún lado a Satanás deteniendo la misión para la cual estos han sido llamados. Son silenciados o asesinados hasta que terminen la misión. Usted y yo, hermano y hermana, como siervos y siervas de Dios, no seremos detenidos en cuanto a la obra que estamos llevando a cabo hasta que usted y yo hayamos cumplido por entero el testimonio para el cual hemos sido llamados. Así es que seguimos adelante hasta que Dios diga. Posteriormente la bestia viene y los asesina. Dice que es la bestia que sube del abismo. Usted y yo sabemos que esa simbología apocalíptica está hablando acerca de Satanás. Por eso es tan importante que nos quede totalmente claro acerca de lo que estamos leyendo. El mismo Jesús le había dicho a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 28, no tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien teman a Dios, que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno.
Satanás lo único que puede tocar en el creyente, si solo si Dios lo permite, es su cuerpo físico. Pero su alma le pertenece al Creador. Su ser interior le pertenece al Eterno. Por eso Jesús decía, no se preocupen, porque hasta donde Satanás puede llegar es tocar físicamente a los hijos de Dios, sí, solo si Dios se lo permite. Pero lo que es el alma que le ha sido entregada al Creador, eso le pertenece al Señor para siempre, jamás. Es muy interesante esto que leemos en en Apocalipsis capítulo 11, porque nos lleva también al libro de Daniel, un libro que es escatológico. Y Daniel en el capítulo 7, versículo 21, hace una mención profética 500 años antes de Cristo acerca de este cuerno, este dictador del que nos habla Daniel, el famoso cuerno pequeño, que también hace guerra contra los santos y los vence. Recordemos que Daniel también está dando una profecía de doble referencia, porque está haciendo mención a lo que Antíoco Epífanes hace, un rey seleucida, contra la nación de Israel. Sin embargo, para efectos nuestros también es una profecía futurista, porque nos está hablando de el anticristo. Daniel dice que la bestia rompe el pacto, hace cesar el culto del templo, incluso llega a sentarse en el templo mismo, exige que se le adore, y es ahí cuando el anticristo empezará a manifestar su verdadero carácter y sus intenciones, lo que veremos más adelante la próxima semana como la abominación desoladora. Daniel capítulo 7, versículo 21 y 22, leámoslo para una mejor comprensión del argumento. Dice, porque yo, dice Daniel, había visto este cuerno luchando contra los santos de Dios y venciéndolos, hasta que vino el anciano cargado de años e hizo justicia al pueblo del Dios Altísimo, pues se había cumplido el tiempo para que el pueblo de Dios tomara las riendas del reino. Como lo veremos más adelante, pareciera que durante los últimos tiempos, acercándose el final de la historia humana, pareciera como que el mal irá ganando terreno sobre el bien. Aparentemente parecerá que la trilogía satánica está ganando, está adentrándose, el bien está siendo vencido. Sin embargo, desde que leemos Daniel capítulo 7, del versículo 20 en adelante, encontramos precisamente que llegará un momento en que el anciano de días, o sea, Jesús, hará justicia al pueblo del Dios Altísimo, y será ese momento cuando el pueblo de Dios tome las riendas del reino. Aquí lo que nos asegura es una victoria en el futuro de el pueblo de Dios y una derrota inminente por los siglos de los siglos para Satanás. Por eso cuando nos adelantamos a Apocalipsis capítulo 14 y nos vamos exactamente al versículo 12 y 13 del capítulo 14, la palabra del Señor dice, aquí se verá la paciencia del pueblo santo, que obedece los mandamientos de Dios y es fiel a Jesús. Oí entonces una voz que me decía, está hablando Juan, desde el cielo, Juan, escribe esto, dichosos los que de ahora en adelante mueren unidos al Señor, dice el Espíritu, porque cesarán para ellos las penas y las tareas, y Dios los premiará por sus acciones. En el momento en que Dios lo llame a usted ante su presencia y me llame a mí ante su presencia, ahí, hermano y hermana, se van a acabar dos cosas. Uno, las penas. ¿Qué son las penas? Las tristezas que estás viviendo en este tiempo presente. Enfermedades, carencias, tristezas, problemas de familia. Llámele usted el nombre que usted desee llamarle a su pena. En el momento en que el Señor diga hasta aquí, en ese momento las penas se acaban. Pero no solo las penas se acaban, se van a acabar también las tareas. Dicho de otro modo, el Señor presume que usted y yo en este momento estamos trabajando para engrandecer el reino, porque la tarea no se acaba cuando yo diga que se acaba. La tarea no es de lunes a viernes y me doy feriado sábado y domingo. La tarea no son 6 años y un séptimo año ahí de libertades, un séptimo año de descanso. Dice que las tareas terminan hasta el momento en que los hijos e hijos de Dios morimos con el Señor. Y solo hasta ese momento es que vendrán los premios por las acciones. En un momento dado y en la eternidad el Señor va a premiar a los suyos
por todo aquello que hicimos para el engrandecimiento de su gloria. Cuando usted lee Apocalipsis en otras versiones, el texto también es muy interesante porque nos dice: dichosos los muertos que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Recuerde que el apóstol Pablo decía que vinimos a este mundo sin nada y nos iremos de ese mundo sin nada. Pero los creyentes sí hay algo que se llevan cuando se van de este mundo, y son las obras que hicieron para el engrandecimiento del reino de los cielos, obras que serán probadas ante el tribunal de Cristo, pasadas por fuego, y aquellas que prevalezcan recibirán galardones de parte de Dios. Por eso la única muerte gloriosa que existe, amado hermano y hermana, es morir con el Señor. Hay muertes de muertes. Hay muertes sin el Señor y muertes con el Señor. Qué hermoso que el día de mañana, si usted y yo morimos, porque todos vamos a morir, a excepción de que seamos la última generación que sea arrebatada, pero que nuestra muerte, hermano y hermana, sea una muerte gloriosa. Ojalá que podamos morir con una sonrisa, con una aprobación de Dios, morir para vivir eternamente con Dios. Ojalá que nuestra muerte sea de esa manera. Muy importante esta consideración. Por eso una hermana que murió en una ocasión antes de morir, le pidió al pastor que el día que fuera enterrada, ella quería que en su ataúd le incorporaran dos objetos. Uno, su Biblia, la Biblia que ella había utilizado toda su vida. Y segundo, un tenedor. Y el pastor le preguntó: pero ¿para qué quiere usted que yo la entierre con un tenedor? Y la hermana le dijo: porque el postre siempre se sirve al final. Ella quería llevarse su tenedor al otro lado de este mundo por la eternidad, porque sabía que en el cielo le estaba esperando el postre. De el otro lado, hermano y hermana, hay algo mucho mejor para usted y para mí. Por eso es que Daniel en el capítulo 12 también es incisivo cuando nos dice: todas estas cosas se cumplirán cuando la fuerza del pueblo santo quede totalmente quebrantada. Hacia el final de la historia, ven qué interesante, 500 años antes de Cristo, Daniel está profetizando los tiempos difíciles que la iglesia del Señor tiene que atravesar. Y él mismo es claro cuando dice hacia el final de la historia. ¿Cuándo empezó el final de la historia? En el momento en que Cristo asciende al cielo y hasta que venga por segunda vez. Muchos serán purificados mediante el paso por grandes pruebas y persecuciones. La próxima semana vamos a estar hablando acerca de la gran tribulación, un tema que es muy importante que usted conozca o que usted refresque, y también es muy importante analizarlo a la luz de la palabra del Señor, porque es un tema que se ha predicado terriblemente mal hasta de nuestros propios púlpitos. Muy probablemente hasta nuestros pastores lo han estado predicando mal, y tenemos que ir a la palabra del Señor para que nos quede claro qué es eso de la gran tribulación. Un acontecimiento, decía Jesús, un tiempo de prueba como nunca antes en la historia ha existido. Es necesario que hagamos el análisis de este tema. Continuando con la muerte de estos testigos, amado hermano y hermana, una vez que son asesinados, dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 9, entonces no se le va a permitir a nadie enterrarlos. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación desfilará junto a ellos para verlos. Aquel será un día de júbilo mundial. En todas partes las gentes felices intercambiarán regalos, organizarán fiestas en celebración de la muerte de los dos profetas que tanto dice, las había atormentado. Le voy a decir algo que no sé si usted sabía, pero a usted el mundo no lo quiere. Una persona que odia a Jesús lo odia a usted. Una persona que lo odia a usted odia a Dios. Por eso Jesús mismo decía, y se lo dijo a sus discípulos: si alguien rechaza el mensaje que ustedes llevan, a mí me están rechazando. Y si me rechazan a mí, pues rechazan a Dios. Entonces, de una vez quiero que sepa que a usted el mundo no lo quiere. Que el mundo desearía que usted en este momento desapareciera de la faz de la tierra. Y cuando estos predicadores hayan sido asesinados, el mundo, en vez de llorar
por aquellos que les predicaban, por aquellos que los exhortaban, por aquellos que los animaban, el mundo lo que va terminando es precisamente hacer fiesta. ¿Y por qué? Porque no hay nada que atormente más al impío y a la impía que usted y yo, a través de la predicación de la palabra del Señor, desnudemos sus condiciones pecaminosas, su modelo conductual que cada día lo está acercando más al lago de fuego. Cuando usted le predica el mensaje de salvación, el Espíritu Santo inmediatamente está convenciendo de pecado a esa persona a la cual usted le predica. Recuerde que hay tres labores que el Espíritu Santo realiza. Una, convencer de pecado al hombre. Otra, convencerlo de justicia. Y otra, convencerlo de juicio. Primero, el Espíritu Santo desnuda nuestra condición, pero inmediatamente nos dice que hay algo que podemos hacer al respecto para salir de ese modelo conductual condenatorio. Pero si la persona lo rechaza, entonces el Espíritu Santo lo que hace es convencernos de juicio. O sea que ya no queda nada para que podamos expiar nuestros pecados, porque Cristo ya lo hizo en la cruz. Rechaza la persona el mensaje de salvación, no solo lo está rechazando a usted, está rechazando a Cristo, está pisoteando al Hijo de Dios y también tomando su sangre como inmunda. Claro, por eso es que usted y yo somos tormento para todos aquellos que le predicamos. El apóstol Pablo es una referencia muy interesante y ya la habíamos leído en estas sesiones de escatología. El apóstol Pablo decía que cuando le predicamos el mensaje de salvación a alguien y esa persona lo recibe, terminamos siendo olor fragante para esa persona. Vean qué interesante la analogía cuando el mensaje de la palabra es recibido. Pero cuando le predicamos el mensaje de salvación a una persona que lo rechaza, usted y yo somos el olor más hediondo y putrefacto que a usted se le pueda ocurrir. Para esa persona somos un olor hediondo. ¿Por qué? Porque los estamos atormentando, porque se sienten en una camisa de fuerza, porque no están contentos de que les digamos lo que tienen que hacer a la luz de la palabra. Y por eso entonces el asesinato de los hijos e hijas de Dios, cuando ya dejan de molestar, pues el impío está muy contento, estará muy feliz y dice que será un suceso notorio en todo el mundo. Interesantemente, en este momento, cualquier suceso que ocurra en alguna parte de la tierra, en cuestiones de segundos, todo el mundo lo sabe a través de los diferentes medios de comunicación y las redes sociales que cada día van en aumento y incrementándose su tecnología. Muy probablemente se utilizarán los medios tecnológicos presentes que tenemos para que este suceso sea de conocimiento en todo lugar. Claro, cuando Satanás lo haga, la gente va a estar tan contenta de que hayan eliminado a esos necios, a esos majaderos, a esos inoportunos, a esos metiches, como se le llama a los cristianos, y el hecho de que Satanás los asesine, eso lo que va a provocar en el mundo impío allá afuera será aplauso. Satanás será aplaudido, Satanás recibirá el apoyo, la simpatía, la admiración de todos aquellos hombres y mujeres inconversos, porque precisamente, hermano y hermana, ellos querían a los hijos e hijas de Dios muertos para que los dejaran de molestar. Usted, aunque no lo crea, es una molestia para muchas personas, porque cuando usted predica el mensaje de salvación, usted pone en juicio, pone bajo juicio a esas personas. Por eso es que son testigos. Usted y yo somos testigos. Usted y yo llevamos un testimonio. Usted y yo llevamos un mensaje. La persona no lo acepta, inmediatamente queda bajo juicio. Y le decía anteriormente que usted puede convertirse en el mejor amigo de esa persona o en el peor amigo de esa persona. Podrá usted ser su mejor amigo si la persona acepta el mensaje y cuando se encuentre en el cielo se va a acordar de usted. Porque usted le predicó, lo acercó a los pies de Cristo, la persona aceptó el mensaje y está en la vida eterna. Pero usted se puede convertir en el peor enemigo de esa persona. Si usted le predica, la persona rechaza el mensaje, muere y está en el lago de fuego, también se va a acordar de usted por toda la eternidad y no va a dejar de maldecirlo, pero no por culpa suya, sino porque pudiendo haber recibido su mensaje, lo rechazó. Usted se convirtió en su peor enemigo. ¿Por qué? Porque cuando usted le predicó, usted lo puso bajo juicio, usted lo puso a decidir. Y lo que la persona decida
así será los únicos lugares a los que tenga acceso una vez que parta, hermano y hermana, de este mundo. Le reitero, y Jesús que no miente, y Jesús que nos dice exactamente la verdad de todas las cosas. En Juan capítulo 16, versículo 20, Jesús le dice a sus discípulos en aquella tétrica noche, triste noche antes de ser arrestado, Jesús les dice, les aseguro que ustedes se pondrán muy tristes y llorarán. En cambio, la gente que solo piensa en las cosas del mundo se va a alegrar. Ustedes se van a lamentar, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría, dice, maravillosa. Usted en ese momento puede estar llorando y usted ve al mundo allá afuera riendo. Pero déjeme decirle, amado hermano y hermana, que las tristezas que usted tenga en este mundo serán las únicas tristezas que usted conozca. Porque cuando usted parta al reino de los cielos, su tristeza cambiará en gozo. De la misma manera y en contraposición, las alegrías que usted ve de los impíos y de las impías allá afuera serán las únicas alegrías que conozcan, porque una vez que partan de este mundo, inmediatamente toda la existencia eterna será una existencia de lloro y de crujir de dientes. Lo único bueno que vivieron fue lo que vivieron en este mundo. Entonces, usted puede comparar 70 años de tristeza, de angustias, de dolores en esa vida terrenal contra una eternidad de gozo. La comparación, hermano y hermana, es odiosa. Por eso los apóstoles decían, esta leve tribulación momentánea, leve tribulación momentánea. ¿Cuándo se va a acabar? Cuando, hermano y hermana, partamos de este mundo. Así es que estos que están alegres en ese momento, porque acallaron a los testigos, porque les cerraron la boca, no los dejaban vivir como les daba la gana, ya no van a estar escuchando las reprensiones, ya mamá no los va a estar regañando, ya papá no los va a estar exhortando, ya el pastor no les estará poniendo el dedo en la llaga cuando les esté predicando desde el púlpito y sin siquiera saberlo. Ya se fue el necio, la majadera, ya no está con nosotros. Perfecto. Entonces, la pregunta del millón es, si la misión de la iglesia, hermano y hermana, se terminó, entonces, ¿qué es lo que sigue? Porque los que predican, los que están evangelizando, los que están enseñando, ya están muertos. Según nos dice Apocalipsis capítulo 11, ya no hay mensajeros. Vean qué interesante lo que sucede a continuación. Recordemos que los cuerpos de esos testigos están sin enterrarse. Una ignominia, algo terrible de digerir en el concepto judío, era no enterrar a una persona. Dejar un cuerpo a la vista era algo definitivamente denigrante y sin nombre. Las personas morían y tenían que ser enterradas. Pero precisamente en son de burla, en son de escarnio, tras de que son asesinados, quedan exhibidos para que el mundo entero se admire del que los asesinó y que se congratule y hasta se envíen regalos y hagan fiestas. Pero cuando parece que el mal está venciendo al bien, es ahí cuando nuestro Señor interviene, porque la historia no termina ahí. Dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 11 y 12. Pero al cabo de los 3 días y medio, un aliento de vida enviado por Dios entrará en los 2 profetas y se levantarán. Un gran terror se apoderará del mundo entero. Entonces una potente voz del cielo llamará a los 2 profetas y les dirá, suban aquí. Y ellos subieron al cielo en una nube a la vista de todos sus enemigos. Apocalipsis 11, 11 y 12 nos está hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Ese tema lo vamos a analizar a partir de la próxima semana. Esos cuerpos asesinados no van a quedar a vista y paciencia de Satanás para que el mundo se burle de ellos. En un momento dado van a recibir aliento de vida. ¿Qué es ese aliento de vida? La resurrección de los muertos, aquello que ha sido prometido y que usted y yo anhelamos. Un tema que también tenemos que tratar aquí en estas sesiones de escatología, y lo vamos a ver más adelante con calma, la resurrección de los muertos. Esa resurrección que el mismo apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, nos ha vaticinado de que efectivamente va a suceder.
Porque el apóstol Pablo resume diciendo, si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con él. Eso que estamos viendo en Apocalipsis 11:11 es la resurrección de los santos. Santos que en un momento dado serán llamados y se les dirá, suban. No se les está diciendo, vayan a las profundidades. Usted sabe muy claramente dónde está el cielo y dónde está el infierno. El cielo arriba, el infierno abajo. Ya hemos hablado claramente y ampliamente acerca del tema. A los siervos y siervas de Dios, a los hijos e hijas de Dios, en un momento dado, cuando suene la trompeta, se les dirá, suban. Y qué interesante, porque dice que el mundo se va a llenar de terror, el mundo será sorprendido. Eso es lo que leemos en todas nuestras sesiones al inicio, en Mateo capítulo 24. Unos se van a asustar al estar en otras cosas, van a sorprenderse, van a morirse, según ellos, de terror, van a esconderse en cuevas. Luego vamos a analizar todo lo que va a acontecer en el día grande y terrible de la ira del Dios Todopoderoso. La gente escondiéndose presuntamente de Dios, la gente queriendo acabar con sus propias vidas. Y hermano y hermana, será un día totalmente de horror, será un momento casi que inexplicable por todo aquello que se va a estar gestando contra los que rechazaron el mensaje de salvación. De la misma manera, dice el apóstol Pablo, que la muerte no puede retener a Jesús. De la misma manera, la muerte nunca podrá retener a los hijos e hijas de Dios. Por eso no es lo mismo morir con Cristo o morir sin Cristo. Olvídese. Una persona que muere sin Dios y sin esperanza, yo no le puedo decir que en este momento se encuentra en los brazos del Señor, que en este momento ha descansado en paz, porque eso no es verdad. La única muerte gloriosa es la muerte con el Señor. Los que mueren sin Dios y sin esperanza, usted sabe muy bien dónde se encuentran en este momento. Así sea su abuelita, así sea su hijo, así sea su mejor amigo, así sea el vecino más vecino de los que viven en su barrio. Por eso es que esa alegría del mundo, esos festejos, esos intercambios de regalo que el mundo se hace a sí mismo por la muerte de los santos, esos festejos van a durar muy pocos. Y Satanás una vez más tendrá que darse cuenta que su victoria no era real, que simplemente es una pura apariencia. Satanás mismo lo sabe. Lo que pasa es que tiene engañados a sus hijos y a sus hijas para que crean en una mentira que ni siquiera él mismo cree. Todo lo que Satanás ha inventado y que son mentiras, Satanás sabe que al no ser verdad, definitivamente nunca podrán prevalecer. Me gusta mucho en el libro de Job, uno de los primeros libros escritos en la Biblia, el libro de Job, en el capítulo 20, versículo 5, dice la palabra del Señor, la alegría de los malos es breve, el gozo del impío por un momento. Hermano y hermana, el que tiene oídos para oír en esta noche, que oiga. Esa alegría, esa sonrisa, ese dinerito, esos viajes, esos carros, esos salarios, todo lo que usted vea, la fama, el éxito, todo eso es efímero. Todo eso es engañoso. Todo eso es breve. La fragilidad del hombre no es tomada en cuenta por el inconverso. Hoy estamos, mañana no estamos. Como Jesús dijo en aquella parábola, tonto, necio, estúpido, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has guardado, ¿de quién será? Eso que acumulaste, eso que disfrutaste. Nada en este mundo, hermano y hermana, es eterno. Todo es breve. Pero qué hermoso cuando el mismo apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 38 y 39, nos dice, yo estoy convencido, dice Pablo, de que nada podrá apartarnos de su amor. Pero aquí están hablando los hijos de Dios, no me hagan enredos. Aquí no están hablando los impíos, aquí no están hablando los carnales, aquí no están hablando las personas malvadas. Aquí está hablando un hijo de Dios.
Y si usted es hijo de Dios, usted en esta tarde noche puede declararlo. Pablo decía, yo estoy convencido que nada podrá apartarnos de su amor. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna, dice, cosa de toda la creación, nada, absolutamente nada puede separar a los hijos del amor de Dios. Un amor que Dios nos ha demostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que nada ni nadie lo va a poder a usted, hermano y hermana, arrebatar de la mano de Dios. Porque si hay algo que Satanás no puede hacer, es traspasar la sangre de Cristo. Desde ya les recuerdo que los viernes a partir del 2 de agosto vamos a hacer un análisis reflexivo que nos va a llevar varias semanas hablando acerca de nuestro peor enemigo. Vamos a hablar acerca de Satanás, un adversario que usted tiene que conocer al dedillo. De las cosas que usted tiene que conocer es saber con quién es que usted está enfrentado las 24 horas del día. Ahora, cuando los testigos reciben aliento de vida, no es para seguir viviendo, hermano y hermana, en este mundo. Cuando Cristo venga por segunda vez en la primera fase de su parucía, los muertos en Cristo, dice la palabra del Señor, resucitarán primero. Pero no van a resucitar para seguir en el mundo de los vivos. Ya murieron, el que murió, murió. Recuerde que la persona que muere no vuelve a este mundo. El que se fue, se fue. Nadie ha ido al otro lado y ha vuelto para decirnos qué es lo que pasa en aquel otro sitio, hermano y hermana. Así es que el hecho de que los hijos e hijas de Dios sean resucitados y reciban aliento de vida no es para seguir aquí en este mundo perdido. Vea que la misma voz del cielo les indica, suban. O sea, son levantados, pero no son levantados de los muertos para seguir predicando. Les reitero, en el momento en que se acabe la vida de los que predican, la vida de los que llevan el mensaje, hermano y hermana, se acabó todo. Se acabó el ministerio de las buenas nuevas. Es hora de volver a casa. Por eso la sesión de esta tarde noche la hemos titulado Regreso a casa. Va a llegar un momento en que usted y yo vamos a regresar al hogar. Este mundo no es nuestro hogar. No se agarre de este mundo y todo lo que el mundo le ofrece, porque este no es su hogar. Usted aquí es peregrino y extranjero. Usted en este mundo está de paso. Así es que, hermano y hermana, no se aferre ni a una persona, no se aferre ni a un activo, porque nada de eso te lo vas a poder llevar. Usted y yo, en un momento dado, vamos a volver a casa. Entonces, cuando el mundo ya no sea digno, cuando la iglesia, hermano y hermana, sea levantada, el mundo definitivamente no va a ser digno de la iglesia. El Señor se va a llevar lo valioso. El Señor se va a llevar lo que ama. El Señor se va a llevar lo que vale la pena. Lo único que va a quedar en este mundo es la porquería que va a dejar en el momento en que lo valioso y lo precioso para Él sea arrancado y arrebatado de ese planeta. Entonces, si el Señor se lleva a su iglesia, si ya no hay predicadores, si ya no hay mensaje, claro, se cumple lo que Jesús dice entonces a la novena señal. Entonces llegará el fin. ¿Cuándo va a llegar el fin? Cuando ya no haya quien predique y cuando ya no haya mensaje que predicar. Entonces, si no hay predicador ni mensaje, ¿cómo la gente va a oír el mensaje sin nadie va a ver en ese momento que les predique? El mismo apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, decía Pablo, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Pero, dice Pablo, un momento, Dios va a salvar a los que lo reconozcan como su Dios, pero ¿y cómo van a reconocer a Dios si no confían en Dios? Y ahora, otra pregunta, dice Pablo, ¿y cómo van a confiar en Dios si no saben nada de Dios? Y esto, dice Pablo, me abre otra pregunta. ¿Y cómo van a saber de Dios si nadie les habla acerca de Jesucristo? Y una última pregunta, ¿y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Vean qué interesante.
el apóstol Pablo está afirmando exactamente lo que estamos diciendo en esta noche. ¿Cómo va a escuchar la gente de Dios si no hay quien les hable de Dios? Entonces, cuando ya no haya predicador y ya no haya mensaje, amado hermano y hermana, ya definitivamente se acabó. Ya no hay más gracia, ya no hay más misericordia, ya no hay compasión. ¿Por qué el mundo en este momento, hermano y hermana, todavía tiene esperanza de salvación? Porque usted existe, porque usted está predicando. Gloria a Dios de que usted todavía esté en esta tierra haciendo la labor para la cual fue llamado. Eso que usted está haciendo le está dando esperanza a ese mundo que se está perdiendo allá afuera, porque todavía hay predicadores y hay mensaje. Si no hay predicador, no hay mensaje. Y entonces ahí, sálvese quien pueda. Por eso que interesante que la resurrección de estos siervos y siervas de Dios, cuando ya el Señor arranque a su iglesia, arrebate a su iglesia, claro, el mundo va a recibir un testimonio adicional, porque la partida de la iglesia de este mundo va a traer algunas consideraciones muy interesantes que usted y yo tenemos que refrescar en esta tarde. En primer lugar, ¿por qué la iglesia se la lleva el Señor? ¿Por qué el Señor la saca de esta pudredumbre y de esta perdición que hay en este planeta? Porque la iglesia no es digna de este mundo. La iglesia no tiene nada que hacer en este mundo. Y recuerde que si viene la ira de Dios, de la cual dice el apóstol Pablo, que hemos sido rescatados, pues entonces, hermano y hermana, hay que cerrar el arca con los salvos dentro del arca para que entonces venga el diluvio y la ira de Dios para aquellos que están fuera del arca. No habrá ira en este mundo mientras la iglesia del Señor esté en este planeta. Además, no tiene sentido seguir insistiendo en lo mismo. No tiene sentido seguir predicando lo mismo. No tiene sentido hablarle a las mismas personas porque hermano y hermana no van a cambiar. Cuando la gente no quiere nada con Dios, no quiere nada con Dios. Entonces va a llegar un momento en que Dios va a decir, ya me cansé. Le hablé demasiadas veces a tu hermana, le hablaste demasiadas veces a su jefe en el trabajo. No recuerdo cuántas veces estuviste predicándole el mensaje a tus vecinos y no quisieron recibirlo. Entonces dice Dios, no vamos a insistir más. Se acabó. Como dicen en el norte, se finish. Además, la resurrección de estos siervos y siervas de Dios definitivamente traen la aprobación divina sobre estos siervos y siervas de Dios y sobre su misión. Hermano y hermana, el día que Dios la haga arrancada a usted de este planeta, sea que la resucite o sea que la transforme en el arrebatamiento, hermano y hermana, eso lo que va a demostrar es que usted es una persona aprobada por Dios, que está siendo levantada y llevada al cielo para vivir con el Señor eternamente. Ese es un privilegio inigualable. Además, la resurrección de los muertos que demuestra la victoria de Cristo. Cristo resucitó, pues nos promete que usted y yo también resucitaremos. Y si todavía le falta algo a esto que estamos hablando en cuanto al testimonio de resurrección, hermana y hermana, lo que está demostrándose cuando los hijos e hijas de Dios serán levantados de este mundo, definitivamente lo que va a demostrar es la derrota inminente de Satanás. Ahí es donde definitivamente quedará claro que Satanás es un vencido y que desde el protoevangelio de Génesis capítulo 3 versículo 15 Dios ya lo había dicho. Usted le va a herir a la simiente de la mujer, le va a herir el calcañar, pero la simiente de la mujer te va a terminar aplastando la cabeza, y ahí es donde definitivamente Satanás queda totalmente aplastado. Por eso es muy interesante lo que estamos hablando en esta tarde-noche. Estamos tocando algunos puntos muy rápidamente, como la tribulación, estamos hablando del arrebatamiento, el rapto de la iglesia, que con calma los vamos a analizar y a profundizar la próxima semana.
Estamos hablando en este momento de la novena señal, la predicación de las buenas nuevas como última oportunidad y el fin de todo, cuando la iglesia sea levantada y ya no quede absolutamente nada que hacer por ese mundo perdido. El mundo perdió su oportunidad. Ya ha llegado el momento entonces de retribuirle al mundo según sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Yo quiero irme a la infografía para los que nos están recibiendo la señal audiovisual de Facebook Live. Esa infografía nos habla acerca de esa trilogía de sellos. Es una trilogía porque un grupo de sellos al terminar me abre otro grupo. Y ese segundo grupo de sellos, cuando van terminando, me abre el tercer grupo. Es una trilogía de sellos. En Apocalipsis, desde el capítulo 6 al 18, encontramos tres grandes bloques de sellos que se le llaman telescópicos. Uno va cerrando y el otro va abriendo. Primero hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Los 7 sellos, usted y yo los estamos viviendo en este momento. Usted y yo, recuerde que estamos viviendo los tiempos del fin, que inician con la ascensión de Jesús al cielo y su segunda venida. Pero va a llegar un momento en la historia humana donde serán sonadas 7 trompetas. Esas 7 trompetas, acercándose el fin de los tiempos, el Señor enviará juicios parciales. Una cosa es algo parcial y otra cosa es algo total. Los juicios parciales tienen la intención de que el Señor, conforme se vaya acercando su venida, vaya socando tuercas, como decía mi abuela, enviando juicios sobre la humanidad con la intención del cielo, en su gran amor y misericordia, de que el impío, hermano y hermana, sea salvo. Entonces, de esos desastres que se van a enviar, de esos juicios, va a morir una de cada 3 personas, con la intención de que las otras 2 personas se salven por lo que les ha sucedido a aquel que no se salvó y que pereció en esos juicios. Ahora, esa es la intención de Dios. Sin embargo, vamos a ver más adelante, allá por el capítulo 9 de Apocalipsis, que efectivamente la gente, hermano y hermana, no quiere salvarse. Por más desastres y enfermedades y lo que les suceda, la gente que no quiere nada con Dios, no quiere nada con Dios. Pero hay una séptima trompeta que va a sonar. Y cuando esa séptima trompeta suene, como lo tenemos en la infografía, inmediatamente vendrá la descarga de toda la ira que Dios ha acumulado a través de la historia. La séptima trompeta abre las 7 copas de la ira, o sea, el derramamiento final del enojo de Dios sobre este mundo impenitente. Esa séptima trompeta, hermano y hermana, se las trae. Por eso, Apocalipsis capítulo 11 es un acontecimiento que sucede antes de que suene la séptima trompeta. Entre la sexta trompeta y la séptima trompeta está la última oportunidad de salvación para el mundo, la cual ya hemos analizado. Pero cuando suene la séptima trompeta, ahora sí, sálvese quien pueda. Porque en ese momento, la séptima trompeta lo que va a anunciar es el segundo regreso o la segunda venida de Cristo a este mundo. Y no va a venir para salvar. No va a venir a predicar. No va a venir a decirnos, arrepentidos, que el reino de los cielos ha llegado. No, eso lo dijo la primera vez. Cuando Cristo venga por segunda vez, vendrá, hermano y hermana, a 2 cosas. Una, a recompensar a los salvos. 2, a castigar a los que no fueron salvos. El mismo apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta. Vean qué interesante. Cuando suene la séptima trompeta, los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros, o sea, los vivos de la última generación, si nos toca, hermano y hermana, ese regalo, pues dice el apóstol Pablo, seremos transformados. Esa es una revelación que no se conocía hasta el momento en que el apóstol Pablo la devela
en su primera carta a los Corintios y la vamos a analizar la posterior semana. Pero qué interesante esto que nos está diciendo el apóstol Pablo en cuanto a la segunda venida de Cristo con el paralelo que estamos analizando en Mateo capítulo 24, porque es el mismo Señor Jesús el que le dice a sus discípulos que va a aparecer en el cielo la señal de mi venida y el mundo entero se ahogará en llanto al verme llegar en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviaré a los ángeles delante de mí para que con toque de trompeta junten a mis escogidos de todas partes del mundo. Amado hermano y hermana, ¿y por qué el mundo entero va a llorar? ¿Por qué el mundo se va a ahogar en llanto? Jesús está viniendo por segunda vez. ¿Por qué el mundo llora? Ese mundo que va a llorar es el mundo que lo rechazó. Es el mundo que perdió su oportunidad de salvarse. Es el mundo que mató a los mensajeros. Es el mundo que no quería nada con Dios. Es el mundo que quería darle rienda suelta a todas sus banalidades y sus barrabasadas. Y por eso es que el mundo se va a ahogar en llanto. Por eso Jesús decía, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero los escogidos serán levantados cuando suene la trompeta. Vean qué increíble el contraste de lo que le va a suceder a unos versus con lo que le va a suceder a los otros. La séptima trompeta anuncia el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los justos, la transformación de los santos de la última generación. Anuncia el retorno de Cristo para recoger a su iglesia, pero para dar paso al día grande y terrible de la ira de Dios. Dicho de otra manera, hermano y hermana, todo llega a su fin. Y de esto tenemos que seguir conversando, si Dios lo permite, la próxima semana, porque vamos a empezar a analizar un tema que hemos denominado un tiempo de angustia cual nunca antes. A partir de la próxima semana, si Dios lo permite, empezaremos a hablar acerca de la gran tribulación. Un tiempo de angustia cual nunca antes en la historia ha sucedido ni sucederá después. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de servirte. Anhelamos, ansiamos que esta palabra haya tocado corazones. Que sea ahora tu Espíritu Santo el que hable a cada uno, Señor, de los que han recibido tu palabra y a aquellos que posteriormente la van a escuchar. Toda la honra, toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos el próximo martes, amado hermano y hermana, terminando este tema de esta séptima trompeta. Terminamos ya con los mensajeros, se fueron, se fue el mensaje y definitivamente vendrá el día de la ira. Pero no vamos a hablar del día de la ira. Vamos a hacer un corte, abrir un paréntesis, porque necesito que hablemos acerca de la gran tribulación. La gran tribulación no es lo mismo que el día grande y terrible de la ira de Dios. Son dos eventos diferentes. El día de la ira no es para los creyentes. El día de la ira es para los impenitentes. La gran tribulación, de lo que quiero conversar con usted de hoy en 8 días, esa es otra historia. De hoy en 8 días no, vamos a empezar el próximo martes y jueves de la próxima semana. Así es que tenemos que hablar acerca de la abominación desoladora. Vamos a hablar de ese tiempo difícil que Jesús nos habla, porque entramos ya a la señal número 10. Pero eso será, si Dios lo permite, la próxima semana. Les recuerdo que hoy a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina, la doctora Gisela Araya tiene su acostumbrado programa semanal de todos los jueves, que ella ha titulado Psicología del Alma. Este es un excelente programa que aborda temas de las emociones, temas de los sentimientos de todos los seres humanos. Creyentes y no creyentes tenemos sentimientos, tenemos emociones. Pero hermano y hermana, es muy importante que estas emociones y sentimientos sean abordados a la luz de la palabra del Señor, y por eso es que Ministros de la Palabra tiene un programa exclusivo para hablar de psicología cristiana. Hoy a las 7 de la noche la doctora Araya estará hablando acerca de la ludopatía. La ludopatía es un trastorno mental que está relacionado
con el vicio de los juegos de azar. Así es que mucho cuidado, porque los creyentes no tenemos nada que ver con jueguitos de azar, ni con bolitas, ni con bingo, ni con lotería, ni con cachitos, como dicen los mexicanos, ni con enteros, ni con sorteos, ni con carticas. Olvídese, porque eso se llama abominación, y Dios abomina todo lo que es la adivinación. Así es que la ludopatía está relacionada con la adivinación, y eso para Dios es pecado. Así es que usted no puede perderse la sesión de esta noche, que estará al aire a través de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía, en hora y 5 minutos. Le invito para que escuche MP Radio. En este momento tenemos, amado hermano y hermana, más de 5,000 tracks sonando las 24 horas del día en programación ininterrumpida. MP Radio en este momento tiene música, tiene toda la Biblia en formato audio dramatizado, tiene más de 500 comentarios bíblicos que usted puede estar escuchando y que son muy importantes, porque eso es alimento para el alma. La palabra del Señor es precisamente el pan espiritual que usted y yo necesitamos. Entonces en MP Radio usted tiene buena música que lo edifica, lo bendice, pero también tiene palabra de Dios tan importante y necesaria para nuestro tiempo presente. Le bendigo, amado hermano y hermana, con toda bendición de lo alto. Espero haberlo edificado a la luz de la palabra del Señor, y continuaremos con escatología, un análisis de Mateo capítulo 24, el próximo martes, si Dios lo permite, al ser las 5 de la tarde. Que Dios los bendiga.